siervo, a veces nosotros nos encontramos en el lugar en el que nosotros le pedimos perdón a Dios y sentimos bonito que Dios nos perdone. Pero cuando nosotros estamos tal vez en el lugar de Dios, cuando a nosotros nos vienen a pedir perdón, como le tocó a este siervo, fíjense que en el versículo 29 y el versículo 26 se parecen. Pero en el versículo 29, el que tiene que dar el perdón es el siervo, ya no es el Señor. Y yo creo que la acción de este siervo fue mala, porque si él ya estuvo en los zapatos de estar pidiendo perdón por una deuda, por los pecados en nuestro caso, yo creo que tuvo que tener compasión, ¿no? O al menos tener tanta empatía de, pues yo ya estuve ahí, pues se siente a lo mejor feo. Debió de haberle perdonado, pero dice, mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y sinceramente nosotros así somos. Cuando alguien nos hiere o nos ofende, no queremos perdonar porque a lo mejor nos dolió tanto que decimos, pero yo ¿por qué lo voy a perdonar si me hizo esto? Y ni siquiera pensamos en cómo se siente o que a lo mejor su perdón es sincero, sino que al contrario, a lo mejor hasta queremos vengarnos o hacer cosas en contra que ni siquiera nos van a traer ningún beneficio a nosotros. Y a lo mejor es tan fácil decir, si tu hermano te ofendió o te hizo algo, ay, pues perdónalo. Es tan fácil decirlo, pero ya hacerlo cuesta muchísimo. Yo he estado en posiciones así y sé que cuesta, pero también si nosotros no perdonamos, esa falta de perdón trae a nosotros raíces de amargura. Con tantito que nosotros ya no quieramos perdonar a alguien, nosotros abrimos la puerta a demonios, porque la falta de perdón es algo muy feo. Yo creo que todos lo hemos sentido, a lo mejor ustedes como pareja, como matrimonio, como hijos, como novios o entre los hermanos. A veces nosotros depositamos la confianza en alguien y nos traiciona, y es muy feo. Hasta te dan ganas, sinceramente dan ganas hasta como de vengarse. Pero no, aquí Dios nos está hablando que si Él nos perdona, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Y la raíz de amargura viene a nuestro corazón porque están ahí esas heridas que no se sanan. Y los demonios que entran a nosotros cuando no perdonamos a alguien, tal vez puede ser los enojos. A veces estamos así como que intolerables. Tantito nos dicen algo y explotamos, decimos que todo el mundo está en contra de nosotros nada más porque una persona nos falló, o a lo mejor ya son varias, y como allí está guardado eso, no lo hablamos, no nos podemos liberar de eso, y se va guardando, y en el momento que alguien nos hace algo malo, explotamos, y salimos nosotros más perjudicados. También otro demonio que puede entrar a nosotros es la depresión, los rechazos, la sed de venganza. La depresión ahorita se da mucho, yo digo que en los jóvenes o en las chavitas, que a lo mejor nos pasan cosas, a lo mejor en un noviazgo, en las amistades, y eso nos hace sentirnos así como fracasados o muy mal, y entra a nosotros la depresión. Y yo he visto igual en mujeres, yo por mi casa tengo una amiga que es joven, se juntó con un muchacho y pues la traicionó, y ahorita está en una depresión horrible y estaba embarazada. Entonces toda esa falta de perdón a nosotros nos perjudica más que a la persona que nos hizo daño. A lo mejor la otra persona está disfrutando por allá afuera y nosotros estamos aquí con ese dolor. Entonces, aquí en la palabra de Dios nos habla de eso. En el versículo 33, el versículo 31 sigue diciendo:
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Nosotros como hijos de Dios, Dios nos creó para ser como Él. No estamos aquí para otra cosa más que para alabarle y cada día parecernos más a Él. Por eso estamos aquí en la iglesia aprendiendo de su palabra. Entonces, nosotros ya como hijos de Dios, ya no debemos de hacer lo mismo. Por más que nos duela perdonar, lo tenemos que hacer, porque no dice la palabra que si quieres, dice que lo tenemos que hacer. Es algo que Dios nos está pidiendo. Y aunque sea difícil, con ayuda de Dios se puede. Hace tiempo, cuando yo estaba chiquita, en mi familia pasaron ciertas circunstancias. Mi mamá se separó de mi papá, entonces pues yo estaba chiquita, tenía como 3 años. Y eso para mí fue algo así como muy duro, porque pues casi siempre las niñas son más apegadas a su papá. Entonces yo era así, yo era muy empalagosa con mi papá, me encantaba estar con él, llegaba a mi casa y siempre estaba sentada en sus piernas. Entonces, cuando sucedió eso, pues como que, a pesar de que estaba chiquita, aún me acuerdo, eso como que a mi corazón, a mi vida, como que le afectó mucho. Y yo me sentía, a lo mejor de chiquita no me sentía tan afectada por eso. A lo mejor a la que le afectó más en ese tiempo fue a mi mamá. Pero ya después, más grande, más o menos como a los 12 o 11, pues mi papá se juntó con otra persona y tuvo una niña. Entonces eso fue a mí como muy fuerte, porque pues yo era la chiquita, yo era la que iba para allá y para acá, andaba con mi papá, a pesar de que ya no vivía con nosotros, a mí me jalaba mucho. Entonces eso, cuando él tuvo a su hija, pues para mí fue así como ¡pum! Todo se me cayó, o sea, todo mi mundito de fantasía como que se me vino abajo, a pesar de que yo ya lo había como que asimilado, de que mi papá ya no iba a estar con nosotros. Entonces hubo un tiempo en el que yo me quería ir con mi papá a su casa, pero de chiquita no lo entendía, ahorita ya lo entiendo. Mi papá no quiso, pero yo ya me había ido con él. Entonces eso a mi mamá le llamó y le dijo: ¿sabes qué? No la puedo tener aquí, y me trajo. Y para mí fue algo así como que muy fuerte, porque sentía que pues ya no me quería, o que ya, no sé, algo muy, muy feo. Me acuerdo mucho que lloraba mucho con mi mamá, y eso para mí me lastimó, sinceramente me lastimó mucho en mi corazón. Y cuando yo supe, cuando nos hablaron de Dios, fue un tema que tocaron mucho. Mi tío fue el que nos predicaba, y fue algo que a mí fue lo que más me llegó, porque decía que teníamos que perdonar para que Dios nos pudiera perdonar a nosotros. Y dije: pero ¿cómo voy a perdonar a mi papá si me abandonó? O sea, era algo para mí imposible, pero sabía que lo tenía que hacer. Entonces pues oramos a Dios, y con ayuda de Dios yo pude sacar eso. Les juro que si no lo hubiera perdonado todavía, ahorita estuviera hasta llorando. Pero ya no me afecta, porque Dios esa herida ya la sanó. Y le doy gracias a Dios, porque a lo mejor tal vez si no la hubiera sanado, yo ahorita estuviera en depresión, o estuviera, a lo mejor ni siquiera estuviera aquí, estuviera así como que queriéndome vengar de Él. A lo mejor no obedeciendo a mi mamá o haciendo lo que yo quisiera, pero gracias a Dios, Él habló esta palabra a mi vida hace, pues tengo 3 años de convertida, pero hace como 2 o 1 y medio fue cuando salió definitivamente de mi corazón eso, porque era algo que yo traía que me dolía mucho, muchísimo. Y aquí, y apenas en esta semana, Dios me recordaba eso: tienes que perdonar. La importancia del perdón en nosotros ya como hijos de Dios. Nosotros ya no podemos tener
eso en nuestro corazón. A lo mejor yo fui con mi papá, pero tal vez algunos de ustedes con su esposo o con su esposa, alguna traición,